Nosotros somos el equipo número 6. El tema que nos tocó presentar son los secadores de tornillo transportador. El equipo está conformado por Martínez López Daniel y Jorge González Gilberto. El contenido de la presentación contiene los siguientes temas. Bien, para empezar, los secadores de tornillo transportador. Un secador de tornillo transportador es un secador continuo de calentamiento directo, que consiste esencialmente en un transportador horizontal de tornillo o un transportador de palas, confinado dentro de una carcasa cilíndrica encamisada, como se puede apreciar en la imagen. Los secadores de tornillo transportador tratan sólidos que son demasiado finos y demasiado espesos para operar con un secador rotatorio. Están completamente cerrados y permiten recuperar los vapores del solvente con poca o ninguna dilución del aire. También están diseñados para transportar cualquier tipo de material, ya sea residuos orgánicos en el tratamiento de aguas, transporte de sólidos en infinidad de industrias y aplicaciones de toda índole, como lo son equipos los cuales se diseñan según las necesidades, sea el tipo de material a transportar, inclinación, caudal a transportar, velocidad de traslación de los materiales, etc. Bien, los secadores de lecho fluidizado. Un secador de lecho fluidizado es un equipo que se utiliza para reducir el contenido de humedad de los polvos y gránulos farmacéuticos. En la imagen se puede apreciar cómo está conformado un secador de lecho fluidizado. Los secadores de lecho fluidizado se usan comúnmente para que requieren una excelente uniformidad de producto, tamaño de partículas, contenido de humedad y morfología. Dado que el aire caliente rodea todas las partículas en el lecho fluido, esto asegura la eficiencia en el proceso de secado del material. Hay tres variables que afectan directamente el secado del lecho fluidizado por el propio producto, como lo son la temperatura, la velocidad del aire y la humedad. Una ecuación general que es útil en los cálculos de secado es la ecuación que se ve a continuación, la 12.64, que se utiliza para la transferencia de calor de un gas a una partícula esférica sola o aislada. Los coeficientes de transferencia de calor se estiman a partir de la ecuación 12.64. Los secadores flash. Un secador flash es un equipo que permite secar un sólido húmedo en una columna vertical que contiene una corriente de aire caliente a alta velocidad. Algunas aplicaciones del secador flash son las siguientes. Son ideales para la eliminación de la humedad de los materiales que fluyen libres, que es ligero y pequeño como la acerrín, y es adecuado para las pequeñas escalas de producción por debajo de los 700 kilogramos por hora. Comparando con el secador rotatorio, el secador de flash tiene las ventajas de bajo consumo de energía y además de bajo costo. Bueno, ahora voy a explicar lo que son los secadores de pulverización. En un secador de pulverización se dispersa una solución o suspensión en una corriente de gas caliente, formando una niebla de gotas muy finas. La humedad se evapora muy rápido de las gotitas para formar partículas residuales de sólido seco, que después se separan de la corriente gaseosa. Los flujos de gas y líquido pueden ser en corrientes paralelas, en contracorriente, o una combinación de ambas en una misma unidad. En el secador típico de pulverización, que se representa en la siguiente figura, la cámara es un cilindro con un fondo cónico. La alimentación de líquido se realiza por bombeo hasta un atomizador de disco situado en el techo de la cámara. En este secador, el disco de pulverización tiene unos 300 milímetros, lo que son aproximadamente 12 pulgadas de diámetro y gira entre 5.000 y 10.000 revoluciones por minuto. Esto atomiza el líquido en finas gotas que se proyectan radialmente en una corriente de gas caliente que entra cerca de la parte superior de la cámara. El gas frío se extrae por medio de un ventilador a través de una línea horizontal de descarga situada de manera lateral en el fondo de la sección cilíndrica de la cámara. El gas pasa a través de un separador de ciclón.
donde se separan las partículas sólidas arrastradas. La mayor parte del sólido seco se alimenta del gas en el fondo de la cámara del secado, de donde se retira por medio de una válvula rotatoria y un transportador de tornillo y se mezcla con el sólido recogido en el ciclón. Bueno, una ecuación para el diámetro medio volumen superficie ds de las gotas procedentes de un atomizador de disco es la siguiente ecuación que se muestra, la 24.24, en donde ds es el diámetro medio de la gota, r es el radio del disco, la letra griega gamma es la velocidad másica de pulverización por unidad de longitud de la superficie del disco, sigma es la tensión superficial del líquido, ρl es la densidad del líquido, n es la velocidad del disco, mu es la viscosidad del líquido y L subíndice P es la periferia del disco. Los diámetros medios de las gotas en un secador de pulverización oscilan entre 20 micrómetros cuando se utiliza un atomizador de disco y 180 micrómetros para el caso de una boquilla de pulverización gruesa. Los tiempos de resistencia varían entre 3 a 6 segundos para secadores y corrientes paralelas y de 25 a 30 segundos para secadores en contracorriente. Y finalmente, lo que son las ventajas y desventajas de un secador de pulverización. Las principales ventajas de los secadores de pulverización son el corto tiempo de secado, que permite el secado de materiales altamente sensibles al calor, y la producción de partículas esféricas huecas. La consistencia, densidad global, apariencia y propiedades de flujo deseadas para algunos productos, tales como alimentos o detergentes sintéticos, resultan difíciles o imposibles de obtener mediante cualquier otro tipo de secador. Los secadores de pulverización también tienen la ventaja de producir, a partir de una solución, suspensión o pasta delgada, en una sola etapa un producto que se puede envasar muy fácil. Ahora, considerando exclusivamente su acción de secado, los secadores de pulverización no son muy eficientes. En general se pierde mucho calor con los gases que salen. Son de gran tamaño, con frecuencia de 25 metros, lo que es aproximadamente 80 pies o más de altura, y no siempre resultan de operación sencilla. Y eso sería todo de nuestra parte.